primer outsider independiente que postuló y retó a los partidos políticos y los ganó fue Ricardo Belmont, cuando ganó las elecciones de la alcaldía de Lima. Lima es la capital del Perú. Y ahí Fujimori y yo estábamos cerca, nos aliamos hacia él para apoyar y seguir esa corriente. Y afortunadamente el desprestigio de los partidos políticos hizo que el pueblo volcara su intención de apoyo en un movimiento nuevo, como era Cambio 90, con nuevas propuestas como honradez, tecnología y trabajo, y logramos llegar en el segundo lugar, y en la segunda vuelta derrotamos al premio Nobel Vargas Llosa. Sí, don Máximo, quiero hacer una última pregunta, porque es una de las características de la política y de la economía en Perú, y no sé si esto ha sido histórico o si esto tiene algo que ver con Alberto Fujimori. Pero en Perú pueden existir, y aquí va la pregunta, pueden existir en Perú 1000 crisis políticas, porque ocurren, y en Perú se caen los presidentes, a diferencia de lo que pasa en Colombia. En Colombia no se caen los presidentes, el sistema institucional está diseñado para que no se caigan los presidentes. En Perú está a la orden del día, en cualquier momento se puede caer un presidente y es normal. Pero esas crisis no tocan, no golpean tan severamente la economía. La economía pareciera ir por una autopista y la política y sus crisis por otra. ¿Eso cómo se logra? Podríamos estar mucho mejor, podríamos estar muchísimo mejor. La inestabilidad política retrasa la inversión. Es que nuestros países aquí en América del Sur somos países inmensamente ricos en recursos naturales, renovables y no renovables. Y también tenemos riqueza en talento humano. Lo que pasa es que hay un descuido en la preparación de los jóvenes. Nuestro país debería estar mucho mejor si no comete el error de elegir a un Toledo que no sabía absolutamente nada de gestión, si no eligiéramos a Humala, que era un militar que nunca tomó una decisión, la que tomaba era su mujer en su casa. Imagínense cómo va a gobernar. Y un señor Castillo, que era un ignorante total, que lo hemos elegido. ¿Quién lo ha elegido? El pueblo, porque esos señores no son obra milagrosa, no son obra de magos, es producto de la elección, de la falta de información o ignorancia del elector peruano o colombiano cualquiera. Son las 9:03 a.m. Es el ex vicepresidente de Perú, Máximo San Román, en Mañanas Blue con nosotros, hablando sobre Alberto Fujimori, expresidente peruano que murió en Lima a los 86 años de edad. Señor San Román, muchas gracias por estos minutos. A usted, señor, por llamar. 9-4. Saludos nuevamente. Saludos. Aurelio, Alberto Fujimori tuvo que afrontar una lucha muy dura contra grupos guerrilleros y grupos terroristas. Sendero Luminoso. Claro, bueno, pero varios. Abimael Guzmán. El movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y hay una similitud en la historia de Perú y la historia de Colombia frente a las tomas de las embajadas. En Colombia, el M-19 se tomó la embajada de República Dominicana, al frente de la Universidad Nacional. Sí, ahí en la 45 con 30. Eso fue en el año... en el gobierno de Turbay Ayala, 1978 u 80. 80. Yo creo que fue en el año 80. Turbay fue 78-82. 78-82, correcto, sí. Esa toma de la embajada, que duró varios meses, pues los diplomáticos secuestrados por el M-19, al final la Chiqui, entre otros, son los negociadores del M-19. Rosenberg Pavón, ¿no? Rosenberg Pavón, el comandante... El comandante 1. Claro que sí. Fue del 27 de febrero al 25 de abril de 1980. Del 80, claro. Correcto, perfecto. Ya habíamos nacido, pero éramos muy pequeños, Luis Ernesto. Pero yo quisiera... Se solucionó de maneras diferentes, Ricardo, ¿no? Sino hablar de futuro y presente. El fujimorismo está vivo. Incluso hay que preguntarse qué va a pasar con el fallecimiento pues de Alberto Fujimori, porque quien ha disputado las campañas presidenciales en el Perú por cuenta, digamos, de una coalición de centro derecha y derecha ha sido la hija de Alberto Fujimori. Las últimas dos competencias presidenciales han estado casi que lanzar una moneda al aire, y había podido ser presidenta
polarizó profundamente, por supuesto, la figura de Fujimori Fujimori su acaba hija. de decir que se iba a volver a lanzar, que iba a ser el candidato. Claro. Entonces ahora lo que se pregunta es qué pasa con ese capital político y eso que encarna el fujimorismo sin Alberto Fujimori. ¿Seguirá su hija adelante? Sin duda alguna, hoy, digamos, esa figura extraña de la presidenta Boluarte, que era la vicepresidenta del candidato de izquierda, pero realmente gobierna con la derecha, ¿qué implicaciones va a tener para la próxima elección presidencial? Pero yo veo que ese legado de Fujimori pues trascendió desde la cárcel bastante lejos en el Perú. Hablando de las tomas de las embajadas, la embajada de República Dominicana tomada por el M-19 terminó una con resolución negociación, ¿no? pacífica. Se fueron los guerrilleros del M-19 a Cuba. Tomaron un avión y se fueron a Cuba. En Perú, Silvia, usted estuvo en la toma de la embajada de Japón en Lima, en la época de Fujimori. Sí, estuve fuera y la verdad es que él nunca quiso negociar, hizo la pantomima de que negociaba, incluso se trasladaron, intermedió Canadá y se fue a Montreal a negociar, pero nunca avanzó en eso porque lo que se sabía, lo que se supo, y de hecho recuerdo un periodista que lo descubrió por los ruidos en la noche, porque todos los periodistas fuimos separados y dejados solamente en un ángulo con vista a la residencia del embajador, pero porque después supimos estaba todo en la parte trasera, era donde estaban construyendo ese túnel. Y no sé si se acuerdan, porque hubo momentos muy impresionantes en ese tiempo, que hubo un momento en que se accedió a que el MRTA pudiera ver a los periodistas, pero los periodistas la única autorización que tenían era para caminar en grupos de 10 por delante de la residencia. Y en ese momento un periodista, me acuerdo, de la agencia Reuters, sacó un cartel y dijo: soy periodista de la agencia Reuters y voy a entrar. Y claro, todo lo que habían controlado los militares era simplemente para que los periodistas caminaran esa cuadra frente a la embajada, pero no podían acercarse para evitar que el periodista entrara. Y el periodista entró y entrevistó no solamente a los emerretistas que estaban teniendo esa toma, sino que también habló con los rehenes. Me acuerdo que estaba en ese momento el canciller del gobierno peruano, estaba entre los rehenes y conversó con ellos, supo cómo estaban conviviendo y todo aquello. Incluso me acuerdo que había una periodista colombiana que era esposa del encargado de negocios de la embajada japonesa, que también estuvo ahí. ¿Qué tal la historia? ¿Qué tal la primicia? Ricardo. 8 minutos. Al final, Álvaro, para cerrar la historia, hubo una operación militar, entran por el túnel, matan a los guerrilleros. También a un rehén, ¿no? Muere un secuestrado. Recuerde usted que hacen una réplica exacta de la embajada en una base militar, en la escuela militar de Chorrillos. De Chorrillos. Recrean toda la embajada en detalle, entrenan mineros y personal militar para adelantar ese rescate. Gobernó con mano de hierro Fujimori, Álvaro. Lo cierto fue que acabó con el Sendero Luminoso, acabó con el terrorismo allá, ¿no? Sí, pero ¿a qué costo? Fujimori terminó de sátrapa por la corrupción y los excesos de violación de derechos humanos, pero Fujimori fue un hombre muy influyente y muy importante. Yo vengo hace años sosteniendo que fue el precursor de ese modelo de neopopulismo de derecha contemporáneo. Él forjó ese producto que es el antipolítico y antiterrorista a la vez, que fue lo que le permitió a la derecha hacer populismo, agregándole un discurso antiélite del hombre común, que creó esa figura del autoritarismo eficiente que está tratando de usar hoy en día Bukele, por ejemplo. Lo que pasa es que terminó convertido en un dictador tradicional y rompió ese invento del populismo que trabaja dentro de la democracia y va corroyendo las instituciones, pero no cierra el Congreso. Él terminó cerrando el Congreso. Pero fue el hombre que desencadenó ese efecto dominó de populismo autoritario en la zona andina. Lo siguieron Chávez, Uribe, Evo, Correa. Pero como fue el único que terminó de dictador, fue de todos el único que no logró volver al poder, como lograron volver Evo en cuerpo ajeno. Evo, Correa, Uribe. Quiso volver. Y fue el único, trató, pero nunca lo logró, y fue el único que terminó en la cárcel, pero porque rompió su modelo que había inventado de populismo y terminó hecho un dictador tradicional.
9-10 minutos. Lo que sí es cierto es que los resultados económicos y el crecimiento del Perú han sido incuestionables. O sea, a partir de ese momento, que además nos contaba nuestro entrevistado, donde la política se canalizó a recuperar la credibilidad internacional de Perú y de la deuda peruana, pero basándose en la generación de empleo y atraer la inversión extranjera. Y esa fórmula sigue exitosa hasta el día de hoy. En Perú, una cosa son las caídas de los presidentes y otra la economía disparada permanentemente. Fíjese la curiosidad, Mara Consuelo. Aurelio, Alberto Fujimori murió el mismo día, el 11 de septiembre, 3 años después. ¿De Allende? No, también de Allende, pero de Abimael Guzmán. Haga esa. Abimael Guzmán también murió, claro. Persiguió y casó a Abimael Guzmán. ¿Usted se acuerda que le hizo una jaula subterránea? Lo vistió de rayas para ridiculizarlo ante el mundo cuando capturan al famoso comandante Gonzalo de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán murió un día como el que murió el 11 de septiembre, pero de 2021. 3 años después muere Alberto Fujimori. Y tiene usted razón, también coincide con la fecha del suicidio de Salvador Allende. 9-12 minutos. Me decía Aurelio, para finalizar. Sí, Ricardo, pues entramos al punto del juicio histórico de Fujimori, ¿no? No, pero por supuesto. Y no sé, yo no soy del juicio favorable a Fujimori, con el respeto que merecen los amigos peruanos. Porque es que aquí hubo demasiadas cosas. Hubo demasiadas violaciones a los derechos humanos. Fujimori fue condenado por la justicia peruana. Y ni hablemos del entramado de corrupción con Montesinos. Entonces, yo diría que son muchísimas más las sombras que las luces. Reconociéndole pues su lucha contra el terrorismo, en fin, ya eso se discutirá. Pero las sombras son mucho mayores que las luces, a mi modo de ver. Persisten esas sombras, Aurelio. 9-13 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En materia de gas, Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo Energía de Bogotá, advirtió que el país hoy no tiene garantizado el suministro de gas para diciembre y que la crisis en temas energéticos no es solamente de electricidad. Mi vida se acabó a partir de ese momento, a nivel laboral, a nivel personal. Esas fueron las palabras con las que Marelvis Mesa, la niñera que puso a tambalear a Laura Saravia, le contó a la justicia el antes y el después de este oscuro episodio de un polígrafo en la casa de Nariño y unas chuzadas ilegales con las que buscaban información de una maleta con una suma de dinero que hoy no está clara. Habló como testigo en contra de los policías que la intimidaron y la sometieron durante horas para que contara una verdad. 2 de ellos ya confesaron, Dana Alejandra Cañizales y el intendente Luis Alfonso Quinchanega, que van a escribir un nuevo capítulo en este proceso porque acordaron un principio de oportunidad parcial, es decir, un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en colaboradores y en testigos del ente acusador. En el evento de que la fiscal Luz Adriana Camargo le dé el visto bueno a este acuerdo, los policías van a responder otra pregunta que no tiene respuesta. ¿Quién dio la orden de ejecutar este plan que tiene a estos patrulleros la parte más débil de la cadena a las puertas de una condena, mientras al coronel Feria, que es el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, uno de los principales involucrados, consentido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que está, como dice el viejo adagio popular, no saben dónde ponerlo para que no lo toquen? Amanecemos en medio de una tormenta política y económica, porque en un hecho inédito está siendo negado en 2 oportunidades hasta ahora el monto del presupuesto general de la Nación para el año entrante, para el 2025, por parte del Congreso de la República, de las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes. El monto del gobierno es 523 billones de pesos. Eso costaría el funcionamiento del Estado para el próximo año, con las voces que advierten y que el gobierno reconoce de que ese presupuesto está desfinanciado en al menos 12 billones de pesos, y por eso el gobierno tramita de manera simultánea
una nueva reforma tributaria, una ley de financiamiento que aumentará varios impuestos. Este hecho, que es inédito, lo que está ocurriendo con la negación del monto del presupuesto, se da porque varios congresistas se opusieron a aprobar el monto que radicó el gobierno, se opusieron a que se tuvieran en cuenta los 12 billones que en teoría busca recaudar la ley de financiamiento, porque consideran que esta es una presión indebida del Ejecutivo al Legislativo. 9 de la mañana, 15 minutos, a solo 25 kilómetros del puerto de Barranquilla, Bavaria, la principal productora de cerveza en Colombia, anunció la apertura de un nuevo centro de distribución en Galapa, en el Atlántico, que le permitirá aumentar la disponibilidad de sus productos y fomentar la eficiencia logística en el norte del país para beneficio de más de 13.000 clientes que serán atendidos desde este nuevo. Malambo, Soledad, Palmar de Varela, Santo Tomás, Ponedera, entre otros. Asimismo, genera más de 260 empleos entre directos e indirectos que benefician a la población de Galapa y los municipios aledaños principalmente. Este nuevo centro de distribución de Galapa se suma a los más de 50 complejos logísticos que tiene Bavaria ya a lo largo del país. El 2025 por parte. A las 9:17 minutos de la mañana hablamos de los campesinos de Boyacá, que son ejemplos. En esas tierras, en todo está el primer proyecto de agricultura regenerativa del Foro Económico Mundial. María del Pilar Rodríguez es una de las mujeres campesinas que está revolucionando el campo, volviendo a las viejas prácticas de sus abuelos que sembraban papa y cebada. Es la primera medida que está reduciendo el arado o la labranza para mejorar la infiltración del agua y estabilizar la materia orgánica del suelo. No menos importante, la rotación de los cultivos. Aunque en Toca se suele rotar cada 2 o 3 años entre la papa, la cebada y el maíz, el modelo de la agricultura regenerativa propone que se alterne con más frecuencia y que incluso se siembre al mismo tiempo para no desgastar los nutrientes de la tierra. Este piloto tiene el sello del CIAT, de Bavaria, de PepsiCo, Bayer y Microsoft como aliado y busca mejorar la productividad de los cultivos en Colombia, pero con menor impacto ambiental, con una consigna que es volver al origen, volver a la tierra. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Somos un acto inacabado. Todos los días nos estamos construyendo. Estamos en el tiempo. Somos seres dinámicos. Por eso, tú y yo no nos podemos quedar anclados en una situación, en un error, en una equivocación, en una relación. Nosotros tenemos que reconocer la falla, reconocer lo que no estuvo bien, tratar de resarcir y seguir adelante. Es necesario soltar, es necesario levantarse y mirar hacia el infinito y con todas las fuerzas seguir adelante. No te quedes en el error. Tú estás llamado, tú estás llamada a dar lo mejor de ti, a ser feliz. La vida está construida para que tú des tu mejor versión. ¡Ánimo! Tú sabes. Crisis energética en el país. El nombre del nuevo interventor de aire que se acaba de conocer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Carlos Diago, asumirá a partir de los próximos días el manejo y el control de esta empresa que provee energía eléctrica al departamento de Atlántico, a La Guajira y al departamento de Magdalena. Mientras que desde Afinia
manejada y controlada por EPM. Su socio Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice que está dispuesto a vender el 100% de las acciones al gobierno nacional. Señala que la situación en materia energética en la costa Caribe es difícil, dice que la situación necesita medidas urgentes. Ahora lo que falta saber es si el gobierno tiene la plata y tiene la decisión de comprar las acciones de Afinia, que es el otro operador, el que provee la energía al resto de la costa Caribe. Alias Zeus fue oficial del ejército. Alias Zeus estuvo vinculado con grupos paramilitares, con narcotraficantes, había caído en Cúcuta, estaba detenido en una estación de policía y se escapó. Hoy, con lágrimas de cocodrilo, alias Zeus dice que él quiere volver a la justicia, que es inocente. Sin embargo, la Fiscalía está a esta hora anunciando que le hace un operativo muy importante de extinción de dominio a los bienes de este militar retirado que terminó siendo uno de los más violentos criminales en el conflicto. Felipe García, ¿por cuántos miles de millones de pesos fue esta incautación? Los bienes, de acuerdo con las autoridades, están evaluados comercialmente en 11.710 millones de pesos y están ubicados en el municipio de Yondó, Antioquia, Puerto Boyacá en Boyacá y en Bogotá, aquí en la capital del país. Todos estos bienes estaban a nombre de su pareja sentimental, su excónyuge, su exesposa y su hija. Y según la investigación, este hombre en total pues tenía estos bienes. Eran unas fincas, una casa, un apartamento, un garaje y 8 vehículos. Entre estos había incluso, Ricardo, 2 fincas gigantes, 2 fincas ganaderas con más de 500 hectáreas de extensión ubicadas en el Magdalena Medio y una camioneta además blindada de alta gama. ¿Qué hay que hacer para evitar un apagón en la costa Caribe? Sobre esto habla Carlos Diago, el agente interventor de la empresa Aire. Ha manifestado el doctor Jaime Lombana, que es el asesor jurídico de la empresa Aire, de que ellos, más allá de esta semana, no tienen... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. ...9:22, don Víctor, lo veo muy rodeado de congresistas de las comisiones terceras y cuartas. Sí, por aquí Cartagena están. Es que yo me vine hoy para Cartagena. Hay un evento muy importante que es el Congreso Anual de Confecámaras y por aquí se han visto por los pasillos varios congresistas de las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República. ¿Y no tienen que estar hoy aquí? aquí? Deja de preocuparse. Y entonces si hoy están citados. Sí, tienen que estar hoy acá. ¿Qué va a pasar con el famoso debate hoy sobre el monto del presupuesto, ¿no? Seguramente tenían planeado este viaje desde hace rato porque pues cuando se planean este tipo de presencias en estas actividades donde pues son importantes las opiniones de los congresistas, de pronto no se imaginaban en ese momento pues lo que iba a ocurrir al final con la discusión del monto del presupuesto y que se iba a prolongar mucho más, porque el debate era ayer, ¿no? Muy ingenuo, Grosso. Eso es como cuando ayer. usted no quiere solucionar un problema con su novia y le quiere terminar. ¿Y se va de viaje? Ni usted ni ella buscan el escenario para encontrarse. Entonces, yo le doy el lado del gobierno y Marcela Peña ya nos da el lado del Congreso. Acabo de preguntarle al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si hay alguna posibilidad de que el gobierno reduzca el monto del presupuesto, pues buscando un consenso, buscando alguna negociación política. ¿Y qué le dice? Me dice... Porque hasta ayer, después de todo lo que ocurrió y demás, el gobierno salió con la intención de mantenerse en los 523 me dice el ministro, billones. Le pregunto, ¿van a bajar el monto del presupuesto? Me responde Ricardo Bonilla, no lo hemos considerado. Entonces, si el gobierno no cede, el Congreso tampoco cede. Pasa lo mismo de ayer. Lo mismo ayer. Marcela, ¿cuántos congresistas de las comisiones terceras y cuartas están en Cartagena en Confecámaras? Hola Ricardo, buenos días. Pues mire, Confecámaras confirmó la presencia de unos 30 congresistas aquí a su congreso anual en Cartagena. La mayoría de ellos pertenecen a las comisiones económicas y ya llegaron por lo menos 10. Entre ellos, Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, que tiene aquí un panel durante el curso de la mañana. Varios de ellos están preparados para devolverse a Bogotá, pero ojo, solo si hay acuerdo con el gobierno. De lo contrario, pues de aquí no se van a mover y las cuentas que tienen
tienen ellos es que no habría quórum ni en la Comisión Tercera de Senado ni en la Comisión Cuarta de Senado, por lo cual el limbo en el que está hoy el presupuesto se extendería. Acuérdese, Ricardo, que el plazo legal para definir un monto del presupuesto, los 523 millones que propone el gobierno o cualquier otra cifra, se acaba este domingo y el gobierno está tratando de moverse para convencer a los congresistas. Muchos de ellos, por supuesto, están firmes en la posición de no moverse del monto hasta que el gobierno acceda a recortar. Para muchos sería un escenario negativo expedir el presupuesto por decreto porque da una señal pues de falta de gobernabilidad del gobierno en el Congreso, pero también podría ser una mala señal para los inversionistas y para los mercados. Están esperando cómo evoluciona la situación y varios de ellos dicen que tienen el tiquete listo por si en Bogotá hay humo blanco y acuerdos, cosa que a esta hora, le digo, Ricardo, no parece probable. Pero además, Marcela, con lo que le acabo de contar, el gobierno no se mueve un centímetro. No se mueve un centímetro y ahí es donde vienen los abogados con las interpretaciones, porque como este es un hecho sin antecedentes, cada quien está viendo la cosa a su manera. Por ejemplo, hay senadores como Juan Felipe Lemus que dicen que aquí se acabaría el debate de presupuesto, esa ley se archiva y al gobierno le toca sacar el decreto con el presupuesto del año pasado, es decir, 502 billones de pesos, porque tendría lugar una repetición. La teoría del gobierno y del ministro Bonilla es que ellos siguen adelante con los 523 billones y si eso sale, pues ya hay varios congresistas con la demanda lista para llevarla a la Corte Constitucional. 927, Daniel, escenario complejo, Ricardo, para el presupuesto. Complejo y no se van a mover. Y fíjese que la posición que tomaban ayer el ministro Bonilla y el director de Planeación Alexander López era una posición en la cual no se iban a mover de los 523 millones. Y hay que apoyar y respaldar la decisión que están tomando en el Congreso de la República y en particular los congresistas de las comisiones económicas, porque es irresponsable salir a aprobarle al gobierno nacional un presupuesto que claramente está desfinanciado y está desfinanciado en mucho más de los 5 o 6 billones que nos hablaba uno de los entrevistados esta mañana. Está desfinanciado por lo menos en 26 billones, o sea, el gobierno se tiene que bajar a una cifra mucho más cercana a los 500 billones que a los 517 o 18, que sería barrer un problema hacia adelante y encontrarse el mugre el año entrante, es decir, aprobar un presupuesto que no está financiado el año entrante y que no va a tener cómo resolver el gobierno, porque tiene unas cuentas mal hechas que no le cierran y el Congreso no tiene por qué aprobar unas cuentas que no cierran. Eso es lo responsable. 928, Aurelio. Por la comunicación que usted nos lee del ministro Bonilla y por los informes de Marcela y Víctor en Cartagena, pues está clarísimo que el presidente, que los dos lados están muy alejados. O sea, eso no parece tener solución en el corto plazo. Es decir, ya uno dice, nosotros si el gobierno se baja, nos devolvemos de Cartagena para Bogotá. Y el gobierno le escribe a usted, no está contemplado bajarnos. Entonces, vamos a llegar a esa situación el 15 por la noche, a las 6 de la tarde o 12 de la noche, como dijo aquí el representante del Cesar, el doctor Salazar, y que no va a tener arreglo el problema. Yo creo en la teoría del senador Lemus, no. Yo pienso que si eso no se aprueba el monto, es muy difícil decir que hay presupuesto. ¿Usted cómo discute un presupuesto sin saber de qué monto está hablando? Eso trataba de decirnos esta mañana el representante Salazar. Claro. Y la verdad es que poco le creí, porque no. Nosotros no importa si no se aprueba el monto, nosotros seguiremos haciendo la tarea. ¿Cuál tarea? Si ni siquiera se sabe cuál es el monto, la cota superior o inferior de los gastos y cuál es la aspiración en ingresos. Entonces, uno encuentra realmente una contradicción total entre lo que está pasando en la cancha del gobierno y lo que está pensando el Congreso. No pareciera tener solución, por lo menos hoy. Y no entiende uno, Aurelio, por qué la estrategia de braviar al Congreso diciendo, bueno, si no me aprueban lo que yo puse, aquí no hay discusión y sencillamente me voy a hacerlo por decreto. Porque sería tan fácil reducir el monto, que lo aprueben, discutir la ley de financiamiento y después gestionar, si tienen con qué, una adición presupuestal, pero contra la ejecución. Adiciones presupuestales todos los gobiernos han tramitado y no tienen María Consuelo, por una razón. El origen, el ADN del presidente Gustavo Petro es un origen de confrontación. Él necesita la confrontación para vivir.
Y este es un escenario, Luis Ernesto, en el que yo lo que veo es que el presidente ya le dio la instrucción al ministro de Hacienda de no ceder en el monto, porque considera que tiene la facultad de decretarlo con ese valor de 500 Sí, pero no tiene cómo financiarlo. Claro. El problema, digamos, hay dos problemas frente a esa tesis que seguramente es en la que está convencida el presidente, por lo cual pues el gobierno no busca ningún tipo de concertación ni ceder, sino decir, bueno, esperemos que pase el tiempo y yo decreto. La primera es que hay una discusión jurídica que va, así como esto es novedoso y la gente en las comisiones económicas no sabe qué hacer, si quedó en limbo, se aprobó o no se aprobó porque no hay antecedentes, pues como esto también es novedoso, muy seguramente va a haber una discusión sobre qué monto puede aprobar el presidente, porque recordemos que en las comisiones económicas se aprobaron montos distintos, en las comisiones de Senado se aprobaron montos distintos, y la ley orgánica de presupuesto establece que lo que se puede aprobar es, digamos, en caso de que no se apruebe la totalidad de los debates, sí se tiene que tener en cuenta lo que haya sido ya aprobado por las comisiones económicas. Entonces seguramente pues cualquier decreto que expida el gobierno va a ser demandado en su monto. Y lo segundo, lo que dices tú, Ricardo, y es, ¿de qué sirve expedir un decreto si no hay plata? Digamos, si no está soportado en un presupuesto. Y pero el gobierno, creo yo, podría... en las comisiones no se ha aprobado nada, porque tiene que ser aprobado por las 4 comisiones. De acuerdo, no, pero hay una y de Senado. Pero una sola apruebe un monto no queda aprobado. No, de acuerdo, pero justamente ahí es donde está la discusión. Como esto nunca pasaba, hay algunos que están tienen la tesis que el hecho de que lo haya hundido una comisión lo da por hundido. Otros dicen que no, que tienen que ser las 4, esa es la teoría del gobierno. Pero como no hay antecedentes ni jurisprudencia al respecto, pues a la que le va a tocar dirimir y tomar la decisión va a ser la Corte Constitucional. Por eso cualquier tema que se expida va a tener esa fragilidad, que no hay antecedentes ni jurisprudencia al respecto de cómo se aplica esa parte de la ley quinta. Pero lo que sí es lamentable es que dentro de esa ley de financiamiento hay cosas buenas que debería el gobierno insistir, como el IVA a los impuestos, a los juegos de azar. Seguramente hay cosas que el gobierno, si no tuviera una actitud intransigente ni de confrontación con el Congreso, pues como dice María Consuelo, podría decir, venga, lleguemos a una cifra que sea razonable, donde estemos todos de acuerdo, y después veamos cómo eventualmente adicionamos el presupuesto si logramos ponernos de acuerdo a algunos tributos que no sean perjudiciales, como ese de los impuestos a los juegos de azar y otros que de pronto le permitan al gobierno mejorar el nivel de inversión. ¿Cómo queda el ministro Cristo en este escenario? El ministro Cristo, que ha intentado ser conciliador con un evidente hecho confrontacional y una ruptura con el Congreso, es una pregunta que queda planteada, entre otras cosas. Juan Fernando Cristo, a quien estimo porque trabajé con él en el gobierno Santos, tenía la gran dificultad de entrar al gobierno para ser o Cristo Redentor o Cristo crucificado, y en esto del presupuesto parece más Cristo Lo segundo, por supuesto. 9:33, Marcela, ¿tiene un dato usted en Cartagena? Pues sí, Ricardo, que no solamente está tambaleando el tema de la ley de presupuesto, sino también la ley de financiamiento. ¿Por qué? Porque se radicó como ley de financiamiento y no de forma separada. Ya que hablamos de teorías, hay quienes tienen la teoría de que si se acaba la discusión de presupuesto, al gobierno le toca retirar esa ley o simplemente no se va a debatir por falta de sustancia. No habría que financiar, pero hay otros, el gobierno por ejemplo, que cree que debe seguir su curso y tramitarse como ley de financiamiento, lo que abriría la puerta que al final del día de todos modos termine demandada y se caiga por errores en el trámite. La noticia del momento en Blue Radio. Mucha atención, 9:34, Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios del Estado venezolano involucrados en el fraude de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Estaban esperando el momento oportuno, estaban muy cantadas las sanciones, a esta hora son oficiales. Juan Camilo. Ricardo, viendo la lista que le estoy echando un vistazo en este momento, son alrededor de 13 funcionarios, 10 funcionarios. Lo que puedo decir es que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Carislia Beatriz Rodríguez se encuentra en la lista de sancionados. Son inclusiones en la lista Clinton, fundamentalmente está actualizándose la página del Departamento del Tesoro. Está también incluido Eduard Miguel Briceño Cisneros, Asdrúbal José Brito, Dinora Bustamante Puerta, Luis Ernesto Duenes Reyes, Elio Ramón Estrada Paredes, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Rosalba Gil Pacheco,
Malaquías Gil Rodríguez, Domingo Antonio Hernández Lares, Johan Alexander Hernández Lares, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Pedro José Infante Aparicio, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Antonio José Meneses Rodríguez, Miguel Antonio Muñoz Palacios, y allí Carislia Beatriz Rodríguez, como decíamos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Son designaciones, inclusiones en la lista Clinton que está realizando el Departamento del Tesoro a esta hora. Me imagino que en pocos minutos llegará un comunicado formal por parte de la OFAC del Departamento del Tesoro, pero es cumpliendo con una promesa, si se quiere, o con una advertencia que ya el gobierno de los Estados Unidos había hecho a propósito de lo que fue el fraude electoral por parte del régimen de Nicolás Maduro luego de las elecciones del pasado 28 de julio. Recordemos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia fue esa la entidad la que le puso el sello al fraude de Maduro, que lo certificó. Santiago, en Caracas, estos son todos o su inmensa mayoría magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, algunos nombres allí suenan, son magistrados. Fanny Márquez es magistrada, Inocencio es magistrado, todos son magistrados seguramente de la Sala Constitucional y de la Sala Electoral, que fueron los que tomaron la decisión pues de validar el resultado del CNE del pasado 28 de julio, y además se esperan, Ricardo, y Juan Camilo seguramente nos va a comentar más adelante, que no solamente sean magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sino además también diputados, es decir, el Poder Legislativo y algunos altos jerarcas del gobierno, incluidos también se esperaba familiares de algunos altos jerarcas del gobierno. Pero esta lista comienza por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín. Para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes, siempre conéctese a Blue Radio. Estaré este sábado al mediodía en la Asamblea Nacional Popular. La coordinación de fuerzas populares es fundamental hoy. Con este mensaje publicado en su tribuna habitual en la red social X, el presidente Gustavo Petro confirmó que encabezará el gran encuentro del petrismo que se adelantará este fin de semana en la Universidad Nacional en Bogotá. La Asamblea Nacional Popular por el Cambio, como lo han denominado sindicatos, la Minga Indígena y el Pacto Histórico. Esta Asamblea Popular busca rechazar el supuesto golpe de Estado que ha venido denunciando el presidente Petro eufórica y constantemente. Esa concentración, la de la Plaza de Bolívar, será a las 11 de la mañana bajo la premisa de que hay que defender al gobierno del intento del golpe de Estado y en respaldo de sus reformas. La Asamblea Popular de este fin de semana será un escenario en el que el petrismo evaluará 9 ejes temáticos en 5 mesas de trabajo que marcarán la ruta de movilización y fortalecimiento del gobierno Petro en los 2 años que le quedan, teniendo un especial énfasis en las reformas sociales que se tramitan en el Congreso de la República, la política de paz total y la propuesta de unificación del pacto histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué en muchos colegios del país le enseñan a los niños el Padre Nuestro o los llevan a misa o hacen oraciones en clase de religión? Pues esa pregunta se la hizo la Corte y tomó una decisión. La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que aclara que la educación religiosa en los colegios públicos del país no puede imponer un credo particular a los estudiantes y que, por el contrario, debe garantizar las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora la información deportiva desde Cali, desde la sucursal del cielo en Mañanas Blue. Así celebraron a la salida del Pascual Guerrero los hinchas de la Selección Colombia Sub-20 el triunfo frente a Corea del Sur. La conexión Carla Cintia Linda rompió el 0-0 ante las surcoreanas. El Pascual explotó, Colombia ganó y ya está en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA. Juan Carlos Cortés nos trae la crónica de lo vivido en una noche de gloria para Colombia, aquí en Cali.
cosas lindas que trae el fútbol femenino, Ricardo, es el regreso de las familias al estadio. Esas que por la inseguridad en el mismo se habían ausentado. Por esos problemas de siempre, por los inconvenientes con las barras bravas, que ya aquí no se puede decir nada. Pero hoy en día, vea, venimos sabrosos a ver las niñas, las que están jugando mejor. Lindo es como vibra un país que sueña con su primer mundial. Cali correspondió a la cita como Medellín y Bogotá. Linda la noche del Pascual en correcta de ver a su referente picar el espacio, tiempo y toque sutil para habilitarlo. Y una definición que rasgó la resistencia de Corea del Sur y uno que otro micrófono. Linda su definición, y ella que está enamorada del arco norte del Pascual, aunque de tantos goles ya ni se acordaba que el primero fue hace 5 años y ahí mismo. Ya que no me acordaba, pero sí, tenés razón, me queda ahí un gran pase de Cintia y la logro meter. Realmente ya cuando lo veo adentro es que me da como esa euforia y bueno, muy contenta obviamente de ese tanto. Linda Caicedo no deja de hacer sonreír a Colombia, esa que esta mañana se levantó al ritmo de salsa. También para usted que me escucha a esta hora, linda mañana. Juan Carlos Cortés, Blue Radio. ¡Qué sabrosura! Gracias, feliz mañana, Juanca. En el Mundial Sub-20, España, Brasil, Estados Unidos y, claro, Colombia ya están en cuartos de final. Hoy Corea del Norte, Austria, Alemania frente a Argentina, Japón, Nigeria y, claro, Francia, Países Bajos definen los 4 cupos restantes. Y del Mundial a la Liga Betplay en Colombia, que enfrentó al América de Cali con Deportes Tolima en partido aplazado de la fecha 3. En el estadio Bello Horizonte Rey Pelé en Villavicencio, la Mechita fue local y en casa prestada derrotó 1-0 al Club Pijao. Cristian Barrios marcó, América ganó y el técnico Jorge Polilla da Silva celebró. El partido estaba dividido en 2 partes, una era cuando teníamos que defender y la otra cuando teníamos que atacar. Sabíamos muy bien cuáles eran las virtudes del Tolima, es un equipo que tienen transiciones rápidas, que tiene gente por banda que es muy importante y sabíamos que no podíamos en ningún momento quedar mal parado. Mientras que David González, entrenador del Tolima, valoró el esfuerzo de su equipo en Villavo. La verdad me pareció un partido muy disputado de 2 grandes equipos, de 2 equipos que querían ganar. La verdad me quedo con la imagen de mi equipo queriendo ir siempre al frente, queriendo proponer, queriendo ir a buscar el partido. Nuestra liga no para y hoy Deportivo Pereira recibirá a Alianza Valledupar por la fecha 6. Y de la liga a nuestra copa. La Copa Colombia puso a sonreír al Independiente Medellín del profe Alejandro Restrepo, que derrotó 2-0 al Junior, que estrenó al venezolano César Farías como técnico. Farías comenzó con derrota su camino en el Junior. Sandoval y Perlaza marcaron para el poderoso en el Estadio Metropolitano de Itagüí y el entrenador Restrepo explicó los porqués de la victoria copera. Fuimos muy decididos en hacer un partido físico y el equipo siento que con la misma actitud pero con la información un poco más clara pudo incomodar a Junior en su salida, hizo que ellos jugaran mucho más directo y nosotros en ese jugar directo de ellos llegan los goles. Y Farías, el venezolano, le puso el pecho a las balas tras la derrota en su debut. No me voy a excusar, ¿no? Y no soy ajeno a la responsabilidad. Yo creo que hay cosas que sé que fueron buenas y otras que lamentablemente no fueron tan buenas y que la pagamos cara para nosotros, ¿no? Fue un partido donde ellos tuvieron sus formas y nosotros las nuestras. Ahora Junior en Barranquilla tendrá que buscar la remontada para seguir en la ruta de la Copa Colombia. How did you win that, Camila Osorio?
I don't think she knows. Fue de locura la victoria de la tenista colombiana Camila Osorio del equipo Colsanitas en el WTA 500 de Guadalajara. La cucuteña se enfrentó a la 26 del mundo, la rusa Verónica Kudermetova. El primer set fue para Camila con marcador 7-6. El segundo fue para Kudermetova con un 6-7. Y en el tercer set, Cami, con un intenso dolor de hombro que hizo incluso pensar en su retiro y con parcial 5-0 abajo, logró remontar de manera épica para ganar el set 7-5. En cuanto a remontada, sí creo que la más épica que he tenido, una locura. También me acorté una en otro torneo en 2.50, en primera ronda, ya 5 abajo, y en tercero remonté. Y ahora con Kalinina en Roland Garros, no, ha tenido varias remontadas. Bueno, una remontada, una más valiosísima. Ahora Camila Osorio buscará su paso a la semifinal en Guadalajara ante la también rusa Kamila Rakimova, 89 del mundo. Con el triunfo de Cami Osorio terminamos los deportes. 9:45 a esta hora desde Cali en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuando parecía que se había superado el fantasma de Electricaribe y que los 10 millones de usuarios de esta región gozarían de un mejor servicio, 4 años después el remedio está siendo peor que la enfermedad. En el 2020 se partió el mercado del Caribe en dos para subsanar la crisis desatada en épocas de Electricaribe, pero se fueron acumulando nuevos problemas, inflándose una bomba de tiempo que ya está dando muestras de querer estallar. A los nuevos operadores Aire y Afinia se les atravesó una pandemia. Les deben billones de pesos por la opción tarifaria, que fue la medida que permitió congelar durante los confinamientos pagos de los recibos de la luz, y hoy nadie les responde por esa plata. Además, se suma la exposición a las fuertes fluctuaciones de la energía en bolsa, el robo de energía, deudas por subsidios, presiones sobre las tarifas por fenómenos climáticos, en fin, todo un cóctel. La primera en tirar la toalla fue Aire, que atiende a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, cuyo futuro está en manos ahora del gobierno nacional, quien ya tomó la decisión a partir de hoy de intervenirla para evitar una interrupción en la prestación del servicio. Carlos Diago es el agente interventor designado, como lo acabamos de informar. Y ahora la que está tirando la toalla es Afinia, la filial de EPM que atiende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. En materia de gas, Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo Energía de Bogotá, advirtió que el país hoy no tiene garantizado el suministro de gas para diciembre y que la crisis en temas energéticos no es solamente de electricidad. Con el dinero que le van a inyectar a la empresa Aire, ¿por cuánto tiempo podría seguir funcionando? Sobre esto habla el agente interventor Carlos Diago. Pues me han dicho que cuente por lo menos para el primer mes, o sea, los próximos 30 días. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:48, no está en Bogotá, está en Florencia, Caquetá, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y desde allí, desde Azocapitales, envía un mensaje al Congreso y a su gobierno, intentando llegar a consensos en torno al presupuesto del 2025. Mateo Piñeros. Pues en el Congreso se va a realizar la discusión sobre el presupuesto del gobierno para el próximo año y aún no hay consensos en las comisiones económicas por la cifra que quiere aprobar el gobierno nacional. Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior desde Florencia, en Caquetá, se refirió al tema y asegura que dicha cifra que se está presentando se debe a la deuda que viene desde el gobierno anterior, pero también hizo un llamado para lograr consensos en el Congreso. Necesita una ley de financiamiento para mantener las inversiones precisamente en lo que estamos hablando, aquí en los territorios de la violencia, para acelerar la implementación del acuerdo de paz, para cumplir los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno ha venido haciendo unos recortes importantes, ya es difícil hacer más recortes sin afectar inversiones cruciales para las regiones. Recordemos que el monto que pretende aprobar el gobierno para el presupuesto del próximo año es de 523.7 billones, pero otros sectores en el Congreso buscan un recorte de aproximadamente 12 billones. 9:49, Carolina Otero, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Llegaron o no llegaron los congresistas?
Ricardo, buenos días. Nos encontramos a esta hora en el Capitolio Nacional, donde se va a discutir este monto del presupuesto nacional, pero hay que mencionar, Ricardo, algunos de los congresistas aún no han llegado y se espera también pues que no lleguen porque no están en la ciudad de Bogotá. Hay que mencionar, Ricardo, que esto es relevante porque esto podría hacer que no haya quórum en el Capitolio para que se pueda discutir dicho monto, lo cual preocuparía aún más porque ayer no hubo consenso. Se citó para hoy precisamente, hoy jueves, a las comisiones económicas para que volvieran a votar. Mencionar también que este hecho había generado bastante malestar en algunos congresistas, quienes habían pedido que la deliberación de este miércoles, o sea ayer, fuera definitiva y tumbara dicho monto. También mencionar que se había presentado un monto de 523 billones que había sido negado y también unos incluso bajo de ese umbral de 500 billones que había sido 499 que también había sido negado. Esta sesión de hoy será crucial para ver si se pueden poner de acuerdo frente a este monto, pero pues Ricardo, el panorama es bastante confuso debido a estos congresistas que no se han presentado todavía acá en el Capitolio Nacional. Hay un incendio en Puente Aranda, Julián Ríos. Hola, muy buenos días. Mucha atención que a esta hora se registra un incendio de grandes proporciones acá en el sector de Puente Aranda, en una chatarrería, la cual también estaría almacenando combustible. Varios carros de bomberos se encuentran en este punto, han iniciado el ataque directo a las llamas que están ocasionando grandes daños y pánico entre los habitantes y las fábricas que funcionan alrededor de Puente Aranda. Muchas personas han encontrado acá, han tenido que suspender sus trabajos. ¿Dónde trabaja usted y qué fue lo que vio, lo que ocurrió? Pues yo trabajo aquí con una empresa de cárnicos. Sí. ¿Qué les dijeron? No, que no podíamos ingresar porque las llamas no dejan ingresar a las bodegas. En este momento, gracias, están interviniendo los bomberos para poder controlar esta conflagración y tienen acordonado todo el sector aquí en Puente Aranda. Hay un grave incendio a esta hora, Hugo Mario, en la emblemática iglesia de San Francisco. Ricardo, los bomberos de Cali intentan controlar a esta hora una conflagración que se registra en el techo de la iglesia de San Francisco, que está ubicada en pleno centro de Cali, frente al edificio de la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Hay 15 unidades de bomberos a esta hora sobre la estructura intentando controlar el fuego que se está extendiendo por esta emblemática capilla que es de la comunidad franciscana y que fue construida desde el siglo XVIII. Es un patrimonio histórico, religioso y cultural de los caleños. El bombero Brian Ortiz con el reporte sobre los hechos. En el momento tenemos 2 máquinas extintoras, una máquina de altura, una ambulancia y un vehículo de coordinación. El incendio en este momento están trabajando. Hasta el momento no hemos tenido reporte de personas lesionadas. La iglesia de San Francisco hace algunos meses había sufrido una falla estructural, se había desplomado parte de su estructura y en consecuencia se encontraban algunos obreros ahí realizando los trabajos de recuperación. Ricardo. También hay un grave incendio, un incendio forestal que ha consumido más de 4.000 hectáreas de vegetación en Palermo, Huila. Silvia Artunduaga. Ricardo, buenos días. 6 días completa el incendio forestal en Palermo, que deja hasta el momento más de 4.000 hectáreas afectadas. Son cerca de 140 personas atendiendo la emergencia, entre soldados del Batallón de Desastres y del Batallón de Seguridad de la 9ª Brigada, en coordinación con organismos de socorro. Kleiber Oviedo, alcalde municipal. Lastimosamente el lunes también tenemos conocimiento de otro incendio de Alto Sardinata y Sardinata. Es incontenible las llamas, se ha devorado más de 4.000 hectáreas de bosque tropical seco. Igualmente se confirmó que en las próximas horas se contará con apoyo aéreo para controlar este incendio forestal. Coronel Pablo César Pavón, comandante del Comando Aéreo de Combate número 4. En el día de hoy estamos desplegando los medios, un sistema con helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, con Bambi Bucket, para empezar a trabajar en los diferentes incendios que se están presentando en la zona del departamento del Huila. La emergencia ya ha dejado varias personas heridas, entre ellas un hombre de 65 años que resultó con quemaduras en el 33% de su cuerpo. Se reporta también una emergencia por un incendio en el nororiente de Bogotá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, fue el incendio en un parqueadero de un conjunto residencial ubicado exactamente en la carrera tercera este con calle 110D. En estos momentos bomberos de la estación de Cabo están haciendo la verificación porque fue al parecer por una falla eléctrica. Luego de esto una chispa cayó sobre un tanque de químicos que se prendió fuego y luego pues el peligro era que se prendiera
una pipeta de gas que queda justo al lado de donde están todas las viviendas. Por fortuna, los bomberos llegaron y controlaron el incendio de manera rápida. En este momento están haciéndole la valoración a 2 personas por inhalación de humos y ya el incendio en estos momentos está totalmente controlado en un parqueadero de un conjunto residencial aquí en el norte de Bogotá. 9:54, hoy están haciendo su presentación ante la Corte Suprema los 10 aspirantes para ser elegidos en la terna para Procurador General de la Nación. Sergio Barbosa. Esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a los magistrados que integran la sala plena de este alto tribunal, escucharon en audiencia pública a los 10 aspirantes preseleccionados para la terna de esta Corte para la Procuraduría General de la Nación. Cada uno de ellos tuvo 7 minutos de intervención para socializar las razones por las que deberían llegar a la Procuraduría, y uno de ellos fue precisamente el actual secretario del Senado, Gregorio El Hach, quien criticó la reducción del presupuesto a la rama judicial. Es urgente profundizar el respeto por la autonomía de la justicia. Su independencia no puede estar en discusión. No podemos permitir que se menoscabe el presupuesto de la rama judicial. Colombia necesita hoy una justicia más fuerte y debilitar sus recursos es un atentado contra la democracia. Varios de los candidatos entre sus propuestas coincidieron con una procuraduría robusta en contra de los actos de corrupción, y se espera que en los próximos días, en una sección extraordinaria de sala plena, se escoja alternado de la Corte Suprema de Justicia para suceder a Margarita Cabello. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de no roto. Me gusta encontrar en el oracional El Man Está Vivo meditaciones, reflexiones que me ayudan a tener claro qué quiero, cómo voy a salir adelante, cómo voy a seguir esforzándome por dar lo mejor de mí. En cada una de las reflexiones encuentro temas que se conectan con mi vida, temas que tienen que ver con mi aquí y mi ahora. Eso me emociona, porque además tengo la certeza de que no estoy solo, de que hay una experiencia espiritual detrás. ¡Ánimo! Tú sabes. Mi vida se acabó a partir de ese momento, a nivel laboral, a nivel personal. Esas fueron las palabras con las que Marelvis Mesa, la niñera que puso a tambalear a Laura Saravia, le contó a la justicia el antes y el después de este oscuro episodio de un polígrafo en la casa de Nariño y unas chuzadas ilegales con las que buscaban información de una maleta con una suma de dinero que hoy no está clara. Habló como testigo en contra de los policías que la intimidaron y la sometieron durante horas para que contara una verdad. 2 de ellos ya confesaron, Dana Alejandra Cañizales y el intendente Luis Alfonso Quinchanega, que van a escribir un nuevo capítulo en este proceso porque acordaron un principio de oportunidad parcial, es decir, un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en colaboradores y en testigos del ente acusador. En el evento de que la fiscal Luz Adriana Camargo le dé el visto bueno a este acuerdo, los policías van a responder otra pregunta que no tiene respuesta. ¿Quién dio la orden de ejecutar este plan que tiene a estos patrulleros la parte más débil de la cadena a las puertas de una condena, mientras al coronel Feria, que es el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, uno de los principales involucrados, consentido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que está, como dice el viejo adagio popular, no saben dónde ponerlo para que no lo toquen? Amanecemos en medio de una tormenta política y económica, porque en un hecho inédito está siendo negado en 2 oportunidades hasta ahora el monto del presupuesto general de la Nación para el año entrante, para el 2025, por parte del Congreso de la República, de las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes. El monto del gobierno es 523 billones de pesos. Eso costaría el funcionamiento del Estado para el próximo año, con las voces que advierten y que el gobierno reconoce de que ese presupuesto está desfinanciado en al menos 12 billones de pesos, y por eso el gobierno tramita de manera simultánea
una nueva reforma tributaria, una ley de financiamiento que aumentará varios impuestos. Este hecho, que es inédito, lo que está ocurriendo con la negación del monto del presupuesto, se da porque varios congresistas se opusieron a aprobar el monto que radicó el gobierno, se opusieron a que se tuvieran en cuenta los 12 billones que en teoría busca recaudar la ley de financiamiento. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Estamos en complacencias, padre. Ahí Sí, está esa su es la canción. La canción favorita del padre. Sí, del 2024. una de las canciones favoritas del 2024. Sí, claro, es que Karol G le pone eso, que es un merenguito, ¿verdad? Ese es un merenguito, claro. De hecho, lo hizo en República Dominicana. Fue claro. hasta allá a bailarlo, a aprender de los que bailaban en los kioscos de la playa y de hecho así es el una video. sensualidad, una claridad, un sabor, un ritmo. ¿Ah? ¿Y eso que es jueves? No, ya, no, me quedé en viernes. Sí, claro. Pregúntale al señor director. Hoy es jueves. Yo al Hoy señor es director jueves. le dije, hoy es viernes, me decreté desde que llegué. Va a ser un viernes largo. ¿Dónde fue la ceremonia de la entrega de los MTV? En el UBS Arena de la ciudad de Nueva York se hizo la edición número 40 de los Video Music Awards de MTV. 40 años llevan haciendo esa premiación. Recuerden que MTV tiene 42 años. Nació en el 82, desde el 84 se está premiando los mejores videos. De hecho, toda la ceremonia fue con un recorrido por los momentos más icónicos de las presentaciones de los VMAs. Mira, ahí nos pusieron el video. Exactamente. Y hay un espacio, un momento en el que canta Karol G y baila Taylor baja Swift al público y se hace levantar de su silla. Hay una bailarina de ella que está bailando con Post Malone, que estaba sentado junto a Karol G. Sí. Y ella está sentada viéndolo bailar. En eso se acerca Karol G y ella inmediatamente la ve llegar, se levanta de su silla y empieza a tratar de bailar. ¿Y si baila o no baila? No, Pues, no baila. merengue no. Merengue no. Baila otra cosa. Y eso pero que el merengue no es tan complicado. No es tan complicado. ¿Te acuerdas? Eso es lo que bailamos los cachacos. Exacto. Claro. Es que es un ritmo Mano, creado como para si los tuviera andinos. rifle, le da piquiña y ya arranca. Ese es el ritmo para los que no sabemos bailar bien. Ese es lo nuestro. Exactamente. La tanda de merengue y nos fuimos. Esa, cuando empieza la tanda de merengue Eso. ya uno empieza a ver con quién baila. Pero vea, Suena Wilfredo y se esta paró de la canción mesa. hizo que Taylor Swift se levantara de su silla y empezara a tratar de bailar con ella. Eran las dos